pero fue medio complicado toda esta llegada. ¿Qué te iba a decir? Voy a necesitar compartir. Epa, hola, hola. Acá. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Bueno, perfecto. Perdón, porque estoy en un bar. Así que bueno, perdón. Bueno, en principio es una charla que reunió a mi esposa, la licenciada Caterina Celotti. Ella en este momento no puede darla, así que voy a tratar de hacer el mejor papel posible. Como decía Martín, uno de los problemas que deja esta pandemia en los pacientes con insuficiencia respiratoria es eh, lo prolongado de la asistencia ventilatoria mecánica, y muchos pacientes terminan con traqueostomía. Los pacientes traqueostomizados no son algo que les guste demasiado a los médicos, o a muchos médicos y a muchos kinesiólogos fuera de la terapia. Nosotros pudimos hacer una pequeña experiencia en esta unidad de soporte ventilatorio no invasivo muy exitosa, y una de las cosas que habíamos visto era que había como cierto miedo, más que respeto, miedo hacia el manejo del paciente traqueostomizado. Básicamente creo porque salíamos de un tema de la falta de experiencia y saber qué es lo que necesitábamos y queríamos buscar en estos pacientes. Bueno, el guión de esto va a ser la definición, las indicaciones, los beneficios, las complicaciones, las técnicas que se están utilizando, qué tipo de cánulas, y para más adelante, para el próximo miércoles, vamos a dejar todo lo que son los cuidados de la traqueotomía y la decanulación. La definición de la traqueotomía es algo simple, fácil. Fíjense, acá tengo un agujerito que se comunica con la tráquea. Acá tenemos una esquemita en el perfil de este tubo que atraviesa la piel y la tráquea, sortea esta obstrucción, y con eso entramos a la definición, que es crear una abertura artificial para establecer una vía aérea artificial que asegure la ventilación del paciente. Esta traqueotomía puede ser permanente o temporaria, ¿de acuerdo? Las indicaciones, la primera es obvia, ¿no? Lo pueden ver acá, un paciente que esté obstruido, y las obstrucciones pueden ser de múltiples causas: estenosis, malasias, tumores, pero la causa que estamos viendo más acá, y la que vamos a tratar con más insistencia, va a ser los pacientes que requieran asistencia ventilatoria prolongada, y básicamente lo usamos para proteger la laringe del daño del tubo endotraqueal. Los pacientes que no son capaces de proteger la vía aérea, como podrían ser algún paciente neuromuscular, pero también lo estamos viendo acá en estos pacientes que están con ARM prolongada, que están muy desacondicionados, con bastante patología neuromuscular asociada a la asistencia ventilatoria mecánica, los relajantes musculares y los corticoides, y que pueden perder esta capacidad de proteger la vía aérea. Y finalmente, aquellos pacientes que necesitan que después de haber agotado todos los mecanismos de asistencia de tos, tienen muchas secreciones para tapar. Eso también lo estamos viendo en los pacientes post-ARM prolongada. Es decir, que la causa más frecuente que vamos a tener ahora de los pacientes que vamos a recibir son los pacientes que están en asistencia ventilatoria mecánica prolongada. Hay obviamente muchos beneficios en cuanto a muchos beneficios en cuanto a pasar de un tubo endotraqueal a una traqueotomía. Básicamente el confort del paciente, necesidad de menos sedación, como vamos a ver después, el trabajo respiratorio disminuye, seguridad del paciente, etc. Eso es muy claro. Lo mismo también todos los beneficios que vamos a tener para hacer el winning.
sobre todo en un paciente que está debilitado. Fíjense que el volumen extratorácico de la vía aérea, el espacio muerto, este que tenemos acá, entre la boca, nasofaringe, tráquea y laringe, extratorácico es de 75 mililitros. Y cuando colocamos un tubo endotraqueal, de tamaño de 7 milímetros, ese espacio muerto es de 15, y lo mismo cuando tenemos un tubo de traqueotomía, también de 7 milímetros, ese espacio muerto es de 5. Con un tubo endotraqueal de 8,5, el espacio muerto es de 24, y con el tubo de traqueotomía ese espacio muerto es mucho menor, de 6 mililitros. Eso significa que tengo que hacer menos esfuerzo para meter la misma cantidad de aire. Disminuye el espacio muerto. En términos generales, tener un tubo más corto va a hacer que tenga menos espacio muerto. Por lo tanto, va a hacer que la resistencia sea menor. La resistencia, si comparamos ahora dos tubos, el endotraqueal y de la traqueotomía, está en relación directa con el diámetro, el largo, la curvatura, los flujos, las irregularidades que pueda tener el tubo endotraqueal. Por lo tanto, el trabajo que tiene que hacer el paciente para ventilar con un tubo endotraqueal o con el tubo de traqueotomía está inversamente relacionado con el diámetro interno. A mayor diámetro interno, menor trabajo porque tiene menos resistencia, y va a estar directamente relacionado con el flujo inspiratorio. A mayor flujo inspiratorio que requiere el paciente, ese trabajo va a aumentar. El trabajo obviamente es menor por el tamaño con el tubo de traqueotomía que con un tubo endotraqueal que tenga un diámetro interno equivalente. Esto lo pasamos, esto lo vamos a ver más adelante. Y lo primero que vamos a ver, que quería comentarles, las complicaciones. Las complicaciones más interesantes... Disculpa, Guille, se te oye muy bajito. A ver si puedo ahí. Ahí un poco mejor. Bueno, las complicaciones las podemos dividir en complicaciones inmediatas, que van a estar relacionadas directamente con la técnica de la traqueotomía, y estas van a ser hemorragia o el daño en la estructura cuando uno está haciendo ya sea la traqueotomía o la percutánea, que haya alteraciones o que haya algún fallo en el procedimiento, que puedan haber aspiraciones hacia la vía aérea o hasta embolismo aéreo. Hay un punto que es crucial en el momento de la traqueotomía, que es en el momento de transición entre que tiene que colocar el tubo de traqueotomía y retirar el tubo endotraqueal. Eso habitualmente, uno de los personal de salud que está muy comprometido en ese momento es justamente el kinesiólogo respiratorio. Las complicaciones tempranas son las que se van a ocurrir en las horas y próximos días. También está en la hemorragia, pero también están acá ya los desplazamientos que puede tener ese tubo en relación al cuidado que le vayamos haciendo. Neumotórax, neumomediastino, en relación con los procedimientos de asistencia ventilatorial mecánica o daño que haya quedado. Las infecciones y las ulceraciones del lugar donde está entrando, del estómago, que pueda tener también alguna decanulación accidental, y el tema de la difagia por el tema de la presión que pueda hacer el balón muy inflado sobre la faringe, sobre la parte membranosa de la tráquea, comprimiendo o desplazando al esófago. Y finalmente las complicaciones tardías son las que vamos a ver en los pacientes que puedan tener alguna tendencia a ser granulomas, con eso estenosis, sangrados, traqueomalacia, si no hay muy buen cuidado, si no tenemos aspiración subglótica, el tema de la aspiración de las secreciones. Las más temidas son las fístulas, ya sea la tráqueo arterial, la lesión de la arteria innominada, o las fístulas traqueoesofágicas. Por eso, cuando hablemos de
cuidados de la traqueotomía, vamos a seguir charlando un poquito de estas complicaciones y cómo evitarlas, cómo esperar que no lleguen a esto. Acá más o menos podemos ver groseramente una intubación nasotraqueal, lo que me puede producir por compresión de la pared posterior, hemorragias y ulceraciones posteriores, sinusitis claramente y sangrado por necrosis. Con un tubo orotraqueal, fíjense las curvaturas que hacen, hay veces que uno puede en una mala intubación producir traumatismos dentales, pues pueden morderse, puede producir obstrucción. Fíjense que acá puede producirse aspiración del contenido de saliva, de boca, etc. Y sobre todo este tubo, fíjense la curvatura que hace, va a estar apoyando a nivel de la laringe y puede producir daños en el ligamento interaritenoideo, en las cuerdas vocales, puede estar produciendo daños a este nivel. Con la traqueotomía se pueden producir lo que habíamos dicho antes, ¿no? Estenosis, también por lesiones por decúbito. Si este ángulo va muy posterior, puede producir alteraciones también a nivel del esófago y difagia. Se puede producir, si no está bien controlada la presión del manguito, está muy inflado, se puede producir también necrosis y fístulas traqueoesofágicas, que por ahí son más complicadas en el momento de la decanulación o al desinflar el balón. Con la punta, si está mal angulada, se puede producir necrosis y erosión de acá el tronco brachiocefálico, la arteria innominada, produciendo sangrados fatales. Y siempre a nivel del ostoma, la posibilidad de tener infección y sangrado, y por eso, cuando hablemos del cuidado, todo esto lo vamos a tener que estar refrescando todo el tiempo. Técnicas de traqueotomía, primero y principal, todo aquel que vaya a hacer una traqueotomía, cirujano o médico de terapia, tiene que conocer muy bien la anatomía del lugar donde va a actuar, ya sea a nivel de del cartílago cricotiroides, de si va a ser a nivel del primero o segundo anillo las traqueotomías percutáneas, o más abajo, los cirujanos, se llaman más de cirugía, cuando hacen la traqueotomía estándar. Últimamente no sé si tuvieron oportunidades de utilizar ecografías para ir conociendo bien la anatomía, pero realmente la ecografía es bastante útil, no para hacer la traqueotomía en sí, sino para ir familiarizándose, sobre todo conocer el polígono adiposo, ir conociendo los planos que uno va teniendo. La técnica que se usa muchísimo en la terapia del hospital, hay una gran experiencia, sobre todo si alguien conoce al doctor Raimondi, tiene miles de traqueotomías realizadas, son las traqueotomías percutâneas. Esta traqueotomía percutánea tiene la ventaja también de poder hacerse al bedside, ¿no? Y tiene una técnica que hay que conocer bien la técnica para poder hacerlo. Práctica, eficiente, rápida. Puede tener problemas a nivel del ostoma, después hay montones de trabajo que van a comparar las distintas técnicas sobre costo, seguridad y beneficio. Y las otras técnicas es la quirúrgica. En estas técnicas, una de las ventajas que tienen es que se pueden colocar puntos y fijar mejor la traqueotomía. Una vez acá hay que cortar el istmo de la tiroides habitualmente, pues mucho más baja esta traqueotomía, y se pueden hacer incisiones horizontales o verticales de acuerdo a la técnica que tengan. Si bien se pueden hacer, acá tenemos la tiroides, si bien se pueden hacer en la terapia, habitualmente se hacen en terapia, se pueden hacer estas tipos de cirugías también en terapia, pero ocasionalmente se lo sube a quirófano.
Como les decía, las comparaciones de las dos técnicas, en realidad no hay muchas diferencias claras, hay distintos trabajos, pero bueno, siempre lo que se ve son las infecciones de las heridas, las cicatrices, la costo-efectividad, hemorragia, falsa vía, etcétera, etcétera, y eso va a depender siempre de la experiencia del grupo de terapia o el grupo quirúrgico que esté a cargo de hacer estas intervenciones. Con respecto a las cánulas, las tenemos de distintos materiales. Las más comunes van a ser las de PVC, como los tubos endotraqueales, que son termolábiles, pero que son muy porosas y por lo tanto generan mucha adherencia, y ocasionalmente hay que cambiarlas frecuentemente, sobre todo si el paciente es muy hipersecretor. Eso también vamos a verlo también en el cuidado y el monitoreo de las cánulas de tráqueo. Las otras son siliconadas o las silicoladas espiraladas, tienen menor adherencia a sustancias al ser menos porosas, y las espiraladas se utilizan en situaciones especiales porque no son deformables ni compresibles. Esta es una cánula con balón. Vamos a describir acá el conector universal de 15 milímetros. Esta parte de acá es lo que llamamos el cuello, ¿bien? Y las aletas de fijación. ¿Bien? A continuación, este es el cuerpo de la cánula, y finalmente, las que tienen balón, el balón. ¿Cómo sabemos cuán inflado o qué presión tiene ese balón? Porque tenemos este balón piloto, por acá lo inflamos, por acá podemos medir la presión que midamos dentro de este balón piloto va a ser la presión que midamos acá en el balón. Y esto sí es muy importante para evitar las lesiones de presión, las lesiones de escara, teniendo en cuenta la presión capilar de la mucosa traqueal. Acá tenemos, por ejemplo, otro tipo de cánula, que es una cánula sin balón, que lo usamos más adelante, vamos a ver cuándo. Y las cánulas con balón, que serían esta. Esta es una cánula además que, como pueden ver, tiene una aspiración subglótica. Las cánulas con balón, fíjense, acá está el cuello, el cuerpo, el balón, ¿ven? Acá tenemos el testigo, y el balón, al inflarse, tiene que estar inflado de una manera tal que no comprima, no me haga una escara de presión en las zonas de la mucosa. A mayor presión, mayor posibilidad de escara, mayor posibilidad de granulomas y fístulas. Cuando esto se cierra, lo que hace el balón es cerrar, y acá por lo tanto tenemos dos espacios. Uno que sería el que está por encima del balón, donde se pueden juntar secreciones, ¿ven? Y por debajo del balón, donde está comunicando el resto de la tráquea, bronquios, y el resto del pulmón y alvéolos con el exterior. Es decir, que el aire va a entrar por acá y va a salir por acá. ¿Bien? Ocasionalmente se colocan acá filtros termomodificadores que pueden llegar a ser una situación bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque cualquier obstrucción, cualquier moco que impacte, si uno no está y el paciente no está en asistencia ventilatoria mecánica, está ventilando espontáneamente, puede producir una obstrucción por el impacto mucoso. Así que siempre los filtros que colocamos acá son filtros sin mucha resistencia, y son para humidificar. Siempre preferimos la humidificación activa. Las cánulas sin balón son las cánulas que estamos utilizando para mantener abierta esta traqueotomía, o cuando tenemos una traqueotomía definitiva. Pero fíjense que el aire va a entrar por acá, por la traqueotomía, y si tapamos esta entrada, el aire va a salir hacia las cuerdas vocales. Así que con estas cánulas, ya pueden ser con balón o sin balón, las cánulas que van a tener, pueden llegar a tener fenestras
para lograr el mismo objetivo. Acá tenemos una, especificando esto, fíjense, las válvulas con aspiración subglótica tienen una canulita que termina en esta parte de acá y me permite aspirar y observar el contenido, el volumen y la calidad de las secreciones que están teniendo o del fluido que está cayendo por encima del balón. De esa manera lo puedo tener siempre seco y disminuyendo las posibilidades de broncoaspiración de este material que puede estar, que tiene bacterias de la boca, etcétera, o alimentos si el paciente está comiendo, y mantener libre esta zona. Es decir, que las cánulas con aspiración subglótica, ven acá, son las que preferimos habitualmente para estos pacientes cuando salen de la terapia. Y también tenemos un montón de otras cánulas fenestradas para que el aire salga por ahí. Pueden también tener endocánulas para objetivar y mantener más limpias y seguras, o para tapar la fenestra. Y también tenemos cánulas sin balón y válvulas fonatorias, quiere decir que puede inspirar por acá, pero al expirar esto se cierra y manda el aire hacia las cuerdas vocales. También son muy utilizadas en el proceso de canulación, o en el caso de que el paciente vaya a necesitar una intubación más prolongada. Esto creo que ya lo conocen, pero bueno, teníamos el conector, el cuello, y tenemos un montón de dimensiones a conocer. Primero, lo más interesante, lo más importante, siempre lo definimos como el diámetro interno. Diámetro interno que tenemos acá, y que este diámetro interno define el nombre de la cánula, 7, 7.5, 8. Siempre que hablamos de diámetro interno, estamos hablando del no, hay algunos micrófonos abiertos, perdón. Siempre que decimos una cánula de 8 milímetros, estamos hablando de este diámetro de acá, ¿de acuerdo? Entre las paredes internas. El diámetro externo es el diámetro mayor, es el que involucra diámetro interno más el diámetro de las paredes. Y esto es importante porque el diámetro externo es el que me va a estar en relación con el ostoma en sí. Es decir, si yo estoy con una cánula 8 y un ostoma hecho con una percutánea, y después cambio la cánula, pero es otra marca y ese diámetro externo es mayor, por más que el diámetro interno sea el mismo, esa cánula no va a entrar en ese ostoma, ¿de acuerdo? La longitud es la suma de A más B más C, que es la curvatura, ¿de acuerdo? Y acá, en este cruce, podemos ver el ángulo o la curvatura. Estas cánulas, además, pueden tener endocánulas. Por lo tanto, la endocánula le va a robar diámetro al diámetro interno. Es decir, si yo tengo una endocánula, el diámetro interno va a ser menor y por lo tanto ese diámetro, esa resistencia de este tubo endotraqueal, por supuesto, va a ser mayor. Entonces, el diámetro interno, el que define a la cánula, es el que va a estar relacionado con la resistencia, y tengo que estar controlando y tengo que estar evaluando sobre todo el tema de las secreciones que pueden tapar lo demás. Si uso endocánula, recuerden que ese diámetro interno va a disminuir. El diámetro externo, tengo que tener mucho cuidado en el cambio de cánula. Tengo que utilizar diámetros externos del mismo tamaño, del mismo diámetro, por el tema del ostoma. ¿Bien? También es importante en relación con el balón, es decir, el diámetro externo es el que va a estar ocupando parte del diámetro de la tráquea y va a estar en relación con el inflado del balón.
tengo que tener una idea de cuánto es la pared libre entre el diámetro externo y la tráquea en relación al inflado del balón y sobre todo para cuando haga los procedimientos de decanulación, ver si no hay lesiones pericánula producidas por el balón o por obstrucciones que haya tenido antes que me impidan la fuga pericánula cuando desinflo el balón. Por lo tanto, el tamaño interno y externo y la endocánula siempre es importante. ¿Bien? Bien. Fíjense, acá tenemos un paciente obeso, por así decirlo. Tenemos un diámetro entre la pared posterior de la tráquea y la piel que tiene este diámetro y por lo tanto necesitaríamos una cánula que tenga una longitud hasta la curvatura mayor, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos este paciente, no es tan obeso, tiene un cuello más o menos normal, pero tiene una obstrucción distal a la traqueotomía, a la ostoma. Y lo que vamos a necesitar es una longitud de la línea A mayor. Fíjense que estas dos cánulas son totalmente diferentes y las tenemos que estar adaptando a la anatomía o a la patología que querramos resolver. Por eso hay que conocer el tipo de patología, el paciente, la anatomía, y tratar de ver si podemos conseguir o tener cánulas que se adecúen a lo que estamos usando. ¿Bien? Las cánulas también pueden ser anguladas, como vimos hasta ahora, o curvadas. Y la forma del tubo tiene que adaptarse lo más posible a la anatomía de esa vía aérea. La tráquea, como ven, es recta y nosotros estamos haciendo a 90 grados, la estamos bien perpendicular, le estamos haciendo el ostoma y la traqueotomía. Entonces, de acuerdo a esta curvatura, si fuera esta curvatura puede no adaptarse bien a la tráquea y puede producir, por lo tanto, complicaciones secundarias a la anatomía o al tubo. ¿Bien? Entonces, esta parte si puede empujar y hacer presión en la paz membranosa. Hace poco tuvimos un paciente que tenía una percutánea, era muy alta y esto estaba muy cerquita de las cuerdas vocales, de la subglotis, ¿no? Ahí justito ahí abajo, y eso irritaba, molestaba, producía tos, y fue complicado manejar esto. ¿Bien? Podría solucionarse con una traqueotomía más curvada, pero fíjense que esa curva, al curvarla y tratar de colocarla, esta parte puede dirigirse, la parte distal, después del balón, puede dirigirse hacia la pared anterior y se puede obstruir directamente, como a veces se ve en terapia, que se obstruye por la misma angulación, o puede también producir lesiones a nivel de la región anterior de la tráquea. Acá fíjense, acá tenemos un Portex y una Gilley. Fíjense que tenemos el diámetro interno que la define de 6 o de 10, pero fíjense el diámetro externo está bastante también parecido, pero la longitud total, que era, ¿se acuerdan? A más B más C, son diferentes. ¿Bien? Si bien son parecidas en esto, en el diámetro interno y externo, la longitud es diferente y eso también puede producir algunas complicaciones. ¿Bien? Como no sé si se puede ver bien acá, las más largas pueden llegar más cerca de la tráquea y es algo que nosotros tenemos que evitar, estar muy cerca de la carilla. Entonces, la primera conclusión importante es que si bien no todas las anatomías son iguales, pacientes más gordos, más flacos, no todas las cánulas son iguales. Entonces, tenemos que decidir qué cánula le vamos a poner al paciente y lo primero que tenemos que saber es
por qué este paciente necesita una traqueotomía. Esto va a ser importante en el caso de las obstrucciones, ¿de acuerdo? En el caso de los cuellos gordos y en el caso de los cuellos cortos. Entonces necesitamos conocer. Hay una ayuda que es muy importante, que la tenemos disponible en muchos lugares, que es la endoscopía, el endoscopio. Actualmente nos manejamos mucho con los AMBU y eso nos permite también hacer las inspecciones directas sin necesidad de radiografías ni tomografías. Y como habíamos visto antes, es la anatomía del paciente de la cánula tiene que estar acorde y necesitamos saber qué cánula necesita, el tamaño de A, el tamaño de B, la curvatura y cuál de todas estas es la mejor. En este caso, si vamos a necesitar con balón, sin balón, con fonación, con fenestradas, etc. Hay muchas, son importantes conocerlas y practicarlas. Todo esto después, en algún momento, los que estén en el hospital, pueden hacer los prácticos, los hands-on en la unidad. Groseramente, como para tener alguna idea, la cánula no debe ocupar más de 2/3 de la luz traqueal, para evitar lesiones en la mucosa y poder tener un manguito inflado a una presión adecuada. Y el extremo inferior debe estar por lo menos a 2 centímetros por encima de la carina para evitar las lesiones carinares y la tos y la irritación persistente. Martín, en principio, si te parece, yo quería terminar esta charla acá y responder algunas preguntas de las que vayan saliendo, porque para el próximo miércoles ya vamos a estar hablando de cuidados y vamos a empezar con el tema de canulación. ¿Te parece? Perfecto. Así respetamos también el horario y no nos excedemos y sabemos todos que estamos en esta hora, ¿sí? Y pudiendo el último día, el último miércoles, extendernos un poco más porque va a ser por ahí el día más sabroso para poder discutir y hablar y preguntar sobre los tratamientos, las dificultades que vamos teniendo. Dejamos abierto para preguntas que quieran hacer, comentarios que quieran hacer de lo que habló Guillermo hasta ahora. Pueden abrir los micrófonos. Timidez. Timidez. Dejar un poco de silencio para que alguien se anime. Hola. No, Verónica. No, bien. A mí lo que... Habla un poquito más fuerte, por favor. Sí. El tema de la presión del balón, ¿verdad? Obviamente va a depender del diámetro de cada uno de los pacientes, si es obeso, si no es obeso, el diámetro de la tráquea. Pero así, técnicamente, usamos una cánula adecuada al paciente. ¿Y cómo sabemos nosotros si estamos inflando el balón con la presión correcta? La respuesta que te daría sería, hay que medir esa presión del balón. Del balón. Claro, el balón testigo es donde vamos a tener la presión. Lo que vi que hace mucha gente es apretar y ver si está muy infladito o no. Eso realmente no tiene sentido. No. Porque la presión la podemos medir, aunque sea con una U de agua. La U de agua la podemos construir, y eso lo hacíamos en el hospital del Bolsón. Así que con la U de agua yo puedo medir muy bien la presión. La presión siempre tiene que estar por debajo de la presión capilar, y estamos
no es bueno usar los manómetros de los tensiómetros porque el rango de presión es muy alto. Claro. Entonces, puedo estar con un más o menos 5 milímetros de mercurio y eso puede ser alto. Entonces, igual eso después lo vamos a ver cuando veamos cómo medir la presión del manguito. Y si tengo un manovacuómetro con un rango de hasta 20, 30 centímetros de agua, no habría ningún problema, eso es fácil de medir. Y la medición es en el balón testigo, se coloca una llave de 3 vías y se va inflando el balón hasta llegar a la presión deseada. Y en ese momento se cierra y queda inflado. Hay que tener en cuenta también que las variaciones de la asistencia ventilatoria mecánica pueden hacer también variar con esos movimientos respiratorios la presión del balón. Pero bueno, la forma de medir el balón es eso, con una llave de 3 vías conectado a un manómetro. Si no tengo un manómetro digital o mecánico, pero con un rango de 20, 30 centímetros, que me pueda medir 20, 30 centímetros de agua, lo puedo hacer directa, puedo armar una U de agua, y esa U de agua es muy efectiva para medir y saber con qué presión estoy inflando ese balón. Bien, perfecto. Aquí hay una pregunta que hace Carlos Lazo, de la ciudad de Bolívar. A ver, ¿era él o quién era? El que... No, no era él, perdón, era Mónica González. Cuando dice que hay que usar humidificadores activos, si podés explicar un poquito más a qué te referís. Sí, he visto en muchos lugares a los pacientes con humidificadores pasivos conectados a la traqueotomía respirando espontáneamente. Y eso es algo que a mí me da cierto temor, ¿no? Temor porque por ahí, al no conocer el paciente o la cantidad de secreciones, le estoy poniendo a un paciente que tiene un balón inflado una obstrucción que, en caso de que, si el paciente no se puede mover, si está con algún impedimento, como muchos de estos pacientes, puede tener un desenlace fatal al impactar un moco sobre ese humidificador, sobre ese filtro. Nosotros utilizamos humidificadores activos manteniendo una temperatura y una humedad constante. Utilizamos termohumidificadores activos servocontrolados, ya sea un Ervo, ya sea un Humidoflow, ya sea los Fisher & Paykel 810, 850. Eso es para mí una recomendación fuerte. Eso en los pacientes, mismo los pacientes que están en internación domiciliaria, durante la noche quedan con ese sistema de humidificación, y durante el día pueden tener esos filtros de partículas, que son unos filtritos chiquitos que se ponen ahí, y los ponemos durante el día, sobre todo en estos pacientes que están ventilados crónicamente en el domicilio, más que nada para evitar que la vía aérea, no para modificar, sino para evitar que la vía aérea se contamine o filtre el aire ambiente. Pero la mejor humidificación, por lejos y controlada y demás, que no está en relación con el volumen corriente del paciente, es la termohumidificación activa. Y eso lo logramos con termohumidificadores servocontrolados de la línea del 810, 850 de Fisher, o el GGM de TECBE. Bueno, gente. Sí, Graciela. ¿Qué puse? Estoy hablando, ¿no? ¿Cómo? Estoy llamando. ¿Qué llamando? Bueno, el miércoles que viene, aunque es feriado acá en Argentina, lo vamos a continuar a las de 19:30 a 20:30 para no cortar el tema del inicio de los Ateneos. Van a continuar con el equipo del doctor hablando del cuidado de la traqueostomía. Vayan escribiendo todas las dudas que quieran. Hay muchos especialistas en terapia intensiva acá en el grupo, así que va a ser interesante todas las dudas que se puedan poner
en común. Ahí les pasé por el chat mi contacto, mi número de teléfono, mi mail. Me pueden ubicar por LinkedIn, por Facebook, por casi todas las redes. Martín Previgliano, soy yo. No hay otro Martín Previgliano, hay muchos Previglianos, pero Martín no. Y lo que necesiten o lo que los podamos ayudar, escríbanos. Como les dije al principio, la idea de estos Ateneos es compartir conocimientos, y cuanto más redes de conocimiento y de contactos tengamos, mejor para nuestros pacientes. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos por contactarse, y nos vemos el miércoles que viene. Consultas que quieran hacer, Hola. que llevemos a cabo, mándenme un mensaje y voy a tener en cuenta para las futuras charlas.